Technology México presenta. Hola, buenos días, bienvenidos todos, espero que estén muy bien el día de hoy y pues más que nada pues presentarnos. Mi nombre es María del Consuelo Montelongo Pérez, soy contador público auditor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Gracias por compartir que sí se escucha. Pues muy bien, el día de hoy veremos este tema y pues dentro de todo lo que es el área administrativa, el área contable, fiscal, todo lo que encierra, ¿no? En este tema de las nóminas, que es por algo es tan amplio. Permítanme. Ya no sé, como que de repente se escucha y no. Una disculpa. Les comentaba, pues soy contador público auditor, egresada de la Facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Contaduría. Y pues bueno, ya tenemos un poquito aquí de experiencia, unos 25 años en el tema de las nóminas, del aspecto contable, el aspecto fiscal, de auditoría. Y ese tema pues es muy apasionante, porque todo es realmente el tratar de que todas las áreas, de cierta forma, pues tenerlas alineadas, ¿verdad? Que estén realmente actualizadas, tanto en el aspecto administrativo como en el aspecto fiscal y legal, laboral. Todo eso que a nosotros nos está perjudicando de alguna forma o afectando de alguna forma, vamos a ver este tema. No sé qué pasa que... Oh. En tiempos de cambios para todos, nuestro mejor aliado siempre va a ser el prepararnos, el estar capacitándonos constantemente, porque ya sabrán que ahora con las nuevas modalidades en cuanto a las relaciones laborales, pues tenemos que estar preparados, informándonos, estar en constante cambio, y prepararnos es la forma en que nosotros vamos a salir adelante. Como comentaba mi compañera, cualquier comentario, espero poderlos estar apoyando al final del tema. Y si durante el tema yo les puedo ir aclarando la duda en ese momento, se las aclaro, y si no, las dejamos al final. ¿Les parece bien? ¿Sí? Siempre en nuestros temas nosotros ponemos una pequeña evaluación. ¿Esa es una evaluación? ¿Sí se escucha o ya no se escucha? Me comenta Elizabeth que no se escucha. Ok, gracias, Joel. Muy bien, siempre nos hacemos varias preguntas, ¿sí? Nos preguntamos qué es la nómina. A veces estamos incursionando. Por favor, ahí me comparten en qué tema ustedes están ahorita en estos momentos, en qué departamento, cuál es su inquietud. Muchas veces estamos por incursionar en una área. Gracias, Mónica. Lucía, muchas gracias a todos. Ana María, también gracias. Entonces, nosotros estamos queriendo incursionar en el área de nómina, y a veces lo vemos algo que se puede decir, pues bueno, no sé qué es lo que incluye en sí una nómina, ¿sí? Puede ser que yo ya esté en el área de gerencia, y puede ser que yo sea quien autorice las nóminas, autoriza que tienen sentido o relación con la lista de trabajadores, o que me haga sentido si normalmente, generalmente por semana salen 20,000 o 25,000, como que eso es lo que te hace sentido, ¿no? Pero muchas veces también estamos en el área
contable y queremos y registramos las nóminas, ¿verdad? Hacemos todo el aspecto contable del registro de nóminas, pero nos gustaría incursionar en el tema de elaborar las nóminas. ¿Ok? Y muchas veces estando en el área de nóminas, queremos estar haciendo, a ver cómo impacta en el IMSS, en el Infonavit, y en fin, que de todo eso nosotros podemos hacer realmente un proceso integral. Pero conociendo el fondo legal, saber cuál es la repercusión en forma administrativa, en forma laboral, que tenemos que estar alineados a la Ley Federal del Trabajo, al IMSS y al Infonavit, pero también asimismo estar cumpliendo con todos los mecanismos a través del SAT, ¿ok? A través del SAT o a través de otras instituciones o autoridades, ¿verdad? En las que nosotros tenemos que tener todo el aspecto de nómina efectivamente bien establecidos, parámetros, lineamientos, formatos, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que el área de hablar de nómina sí es toda una cobertura, muy amplia la cobertura que tenemos que tener. Y muchas veces no sabemos los fundamentos para determinar las bases que integran una nómina. O sabemos, ¿verdad? En general que, oye, por ley, yo estoy aquí en la empresa y en la empresa dan 30 días, un ejemplo, porque has estado en esa empresa y es la prestación que a ti te dan, ¿verdad? Entonces sabes que en esa empresa son 30 días de aguinaldo, pero no desconocemos a veces el fundamento legal, ¿sí? Y sabemos ya después, cuando ya sabemos todos los fundamentos, cómo dice cada artículo, y dices, mira, yo siempre pensé que eran 30 días de aguinaldo y realmente son 15 días de aguinaldo. Entonces, muchos de esos conceptos que a veces nosotros los traemos generalizados, porque en el área que nos ha correspondido trabajar, no se ha prestado, o más bien nos hemos enfocado en ese aspecto, ¿verdad? En esos conceptos, como los maneja la compañía, pero vamos a ver ese fundamento legal. ¿Ok? Primero que nada, nosotros estamos en un área en la que vamos a incursionar o que queremos que nuestro personal se capacite. Tenemos que tener en cuenta una definición y que sea una definición técnica en la que nosotros podamos estar tranquilos de que la persona que lo va a realizar, que va a llevar el departamento de nómina, sepa lo que va a obtener o qué es lo que va a hacer dentro de su departamento de nómina, ¿verdad? También tenemos que conocer la importancia que tienen las nóminas dentro de las empresas, el impacto también que tiene el control de nóminas para la determinación, el registro, la introducción de un sistema de nóminas, los efectos que tenemos que estar cuidando, qué aspectos debe de considerarse al momento de tener una herramienta administrativa para un efectivo control de las nóminas. Muy bien, y como una de las primeras preguntas que venía ahí en la evaluación, decir para ti, ¿qué es nómina? Si gustan compartirlo, para nosotros, ¿qué son las nóminas? Que tenemos como una idea de la definición de nómina. Y lo podemos definir de la siguiente manera, en su forma más técnica. Es un documento analítico de carácter contable que presenta cifras desglosadas de ingresos y deducciones en efectivo que va a recibir el trabajador en una organización por un periodo determinado. Y digamos este periodo determinado, ya sea por semana, catorcena, decena, quincena, mensual. ¿Ok? Ese es mi reporte de nómina. La nómina que voy a generar es la que me va a dar toda esa información.
Vemos aquí en la pantalla un reporte de nómina, no se ve muy claro porque está la definición muy pequeña, pero tenemos más o menos ahí la idea, ¿verdad? Que vienen todos los trabajadores con su número de seguridad social, RFC, CURP, todos esos datos que debe contemplar mi nómina. Y vemos cómo ahí se encuentra también, lo podemos identificar, el salario diario, los días que trabajó, ¿verdad? El importe de percepciones y el importe de deducciones y el neto, el importe neto que va a recibir. Y muchas veces sale esta confusión. ¿Pero qué es neto y qué es bruto? Bueno, cuando nosotros nos referimos a las percepciones brutas, a la nómina bruta, va a ser antes de descontarle los impuestos. Y cuando el contador te dice, oye, pero ¿cuál es el valor neto? Ah, bueno, el valor neto va a ser las percepciones menos las deducciones, lo que va a salir a pagar a través de la transferencia, ¿ok? Entonces, todos estos tipos de conceptos, nosotros los tenemos que ir supervisando a través del curso, lo vamos a ver. Otros también hemos escuchado que cuando se refieren a la nómina, se refieren, oye, pásame el listado de la nómina, o ya te fijaste que este trabajador no salió en la nómina, se refiere al listado de los trabajadores, ¿verdad? Igualmente, cuando se va aproximando la semana o 14ª, quincena, el día de pago, y te dicen, oye, ya salió tu nómina, ya salió tu pago, ¿verdad? Se refiere al pago que se le va a hacer al trabajador por el tiempo de trabajo, ¿no? Por su periodo determinado, cómo se le pague, cómo se le fije el pago, ¿no? Y entonces aquí viene una de las preguntas que también venía en nuestra evaluación. ¿Cuál es la importancia de las nóminas en nuestra empresa? Ya sea persona física o moral, las nóminas son de gran importancia porque representan un porcentaje del 54% dentro del total de gastos. En la mayoría de las empresas, las nóminas, prestaciones y aportaciones de seguridad social es uno de los renglones que tenemos que estar vigilando constantemente porque tiene impacto en nuestros gastos. Y estos gastos se van a traducir en deducibles. ¿Ok? Se van a convertir en gastos deducibles y entonces también de ahí la importancia que tiene el tener un control efectivo en los salarios, en los sueldos y salarios, en las nóminas que generamos. Y vamos a decir por qué, porque a través de la nómina, cuando tú das de alta a un trabajador, vemos que muchas veces el trabajador entra con un salario diario y a veces no cuidamos esos aspectos en los tiempos de ingresos y en los tiempos de terminación de los contratos, y a veces duran más tiempo de darse de baja, se tarda más tiempo en darse de baja el trabajador, y todo eso son costos que nos están incrementando en esos renglones. Un mal cálculo en las prestaciones o al momento de darlos de alta en las aportaciones de seguridad social, dígase IMSS, Infonavit, si los damos de alta con un salario superior por error, estamos generando más gastos. ¿Ok? Y todo eso es el impacto que tiene cuando nosotros estamos en el manejo de las nóminas. Asimismo, al momento que nosotros calculamos las nóminas, que generamos ese reporte, vamos a ver más adelante cómo vamos a introducir toda esa información a nuestro sistema administrativo, ¿verdad? Pero si ese servicio administrativo para generar las nóminas tiene información incorrecta, nosotros estamos también calculando una retención de impuestos
en forma equivocada. Y esa repercusión, o sea, si nosotros no calculamos en forma correcta las nóminas, pues vamos a tener que quizás cuando hayamos determinado las nóminas, pues este se va a convertir en un gasto fiscal, en una deducción fiscal y se va a reportar al SAT. Y si no lo estoy haciendo correctamente, pues voy a tener mis consecuencias, ¿verdad? De que no sean deducibles o de que se detecte algún error. Y lo vamos a ver tanto para las retenciones, aportaciones de seguridad social, el impuesto sobre nómina. Vemos cómo tiene impacto en todas estas obligaciones fiscales, motivo por el cual nosotros tenemos que estar conscientes de lo que vamos a estar realizando y de lo que tenemos que estar controlando. Cuando hablamos del cálculo de los impuestos de sueldos y salarios, el impuesto por pagar de ICR por sueldos y salarios, el impacto en cuanto al correcto elaboración de retención de impuestos y el pago, ¿verdad? Nos va a repercutir en ese cumplimiento de obligaciones, tanto como retenedor de impuestos como el que los paga, ¿verdad? Porque dentro de la organización así le toca al retenedor, al patrón retenedor, ¿ok? Es aquel que le va a calcular el impuesto al trabajador, se lo retiene y tiene que pagarlo. Y entonces vemos como dentro de la ley de ingresos de la Federación, el impuesto sobre la renta es el que ocupa el primer lugar con un 30% como ingreso a la Federación. Entonces, obviamente ese impuesto sobre la renta, hablen en ingresos sobre la renta en general, pero ahí está incluido las retenciones de los trabajadores. Por eso su importancia. ¿Okay? Y cuando nosotros vamos a implementar un sistema administrativo que tiene que ser efectivo para la toma de decisiones, hoy en día, díganme cuánto se tarda en generar una nómina, realmente muy poco, ¿verdad? Muy poco en el sentido de cómo se genera. Obviamente, de por medio está la captura de la información. Y lo hacemos porque nos facilita, ¿verdad? Nos facilita en el ahorro del tiempo. Hay mayor precisión al momento de que nosotros queramos introducir los datos y generar la nómina y sale más preciso el dato de la nómina. Pero interviene la mano del hombre. Entonces, en esos casos, ¿qué sucede? Que nosotros así, como tenemos ese sistema, tenemos que tener el compromiso de saber qué se le va a capturar a ese sistema administrativo. Porque ese final de cuentas va a ser mi herramienta donde yo voy a generar la nómina, pero tengo que contar con la versión más actualizada, las licencias, autorizaciones, definición de usuarios. Igualmente, el proceso el procesador de datos, la capacidad, las necesidades de software y de hardware, es bien importante que estemos actualizados en esos temas. Las tablas y las tarifas también tenemos que verificar que sean las que estén vigentes, que cumpla con los formatos, especificaciones que nos marca el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación para la emisión del CFDI, el timbrado de los recibos. Entonces, sí, nos damos cuenta el tener a alguien en el área de nóminas, el que nosotros ejecutemos un programa de nóminas. Muchas veces entramos a una empresa y nos heredan el puesto y solamente le vamos dando seguimiento exactamente como lo dejó la persona que lo manejaba. Y te dicen, mira, nada más es de que generes la nueva nómina y le des enter.
¿verdad? Y ya generas la nómina, la prenómina, la presentas, pero no nos dan una capacitación donde cambió de año, hay reformas laborales y desafortunadamente nosotros estamos en el día a día que tenemos que generar la nómina y esa se llega cada semana y ya con las incidencias, ¿verdad? Que no todos las entregan oportunamente y que no hay a lo mejor algún formato y si lo hay el formato no lo firmó el responsable, total de que realmente quien hace las nóminas, aunque tengamos un sistema administrativo, a veces nos lo hacen muy complicado. Y a veces en el sistema no lo tienen actualizado, como les comentaba, en las tarifas, en el UMA, en los salarios mínimos, en los parámetros que tiene que tener ese sistema administrativo. Y muchas veces decimos, es que no entiendo por qué se está saliendo mal las nóminas. Algo nos dice que está saliendo mal en las nóminas, ¿verdad? Algo nos está impidiendo que podamos dar una respuesta porque sabemos que es algo de configuración del sistema. Pero claro que nosotros tampoco no vamos a poderlo cubrir todo, pero sí tener una idea, ¿verdad? Una idea que hay situaciones que van a estar de parte tuya que tú las vas a poder resolver, pero hay otras en las que tenemos que 100% considerar de su soporte técnico del área de nómina. Exacto, pero fíjense, aquí comenta un compañero, muchas veces los de sistemas no saben de fiscal, ¿verdad? Y tienen razón, pero es lo mismo que nosotros, muchas veces dominamos cómo hacer la nómina, pero obviamente el soporte técnico me refiero a aquellos que te vendieron el sistema de nóminas, ¿verdad? A eso me refiero. Las personas, ese soporte técnico, vamos a, por así decir, un nombre que todos ahí, alguien conoce por ahí sistemas y Nomifácil y no sé, Aspelnoi, eh, CompactNoi, todos esos XNoi, ¿verdad? Que te venden el sistema administrativo, tienen que estar bien de la mano con ellos, ¿verdad? Porque aunque no sepan fiscal, sí tienen que estar alineados a todas las regulaciones que salen del SAT, ¿verdad? Que si es el formato 3.3 o para las emisiones de facturas o el 1.2 de nómina, pues tiene que tener todas esas adecuaciones que está determinando la autoridad. Y ahorita vamos a ver sobre qué criterios vamos a elegir un sistema de nómina, sobre este criterio. ¿Ok? Vamos a elegir un sistema de nómina. Todos los sistemas de nómina, les voy a decir, son eficientes, porque ya todos traen la misma mecánica, ¿sí? Deben de cumplir con la misma mecánica de la prenómina, si te vas al lado de percepciones y deducciones, todas traen su configuración manual para que tú les digas cuál es la formulación, por así decirlo, si tenemos ahí las vacaciones, cuál es la formulación de las vacaciones, la formulación de los días de descanso trabajado, te va a traer todo bien específico, todo. Yo he manejado fácil unos 6 sistemas y todos traen similar la configuración. Hay algunos que traen en automático, vamos a decir, claro, por eso a veces depende de los costos, ¿verdad? Vemos como algunos sistemas administrativos, las mismas empresas te marcan ahí actualización 3.3, actualización 1.2 de nómina. Todo ese tipo de soporte técnico es al que me refiero, ¿ok? En el 2019 hubo cambios en las nóminas y nos decía, tienen que tener estas otras cuentas, tienen que tener el
el impuesto, el salario de cotización, el salario base, tiene que determinarse también ahí el subsidio acreditable, tiene que aparecer el subsidio al salario. Y eso no lo traían anteriormente los sistemas. Te hacían te ponían algún reporte globalizado, ¿ok? Pero después sale en la autoridad y te dice, tienes que desglosar el salario, o sea, lo que te están poniendo como beneficio del subsidio al salario, ¿sí? Y entonces ese tipo de situaciones tienes que tener tu respaldo de nómina como si fuera tu mano derecha, izquierda, con la que debes contar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos operar el sistema, ¿verdad? Sabemos calcular la nómina o capturar, o sabemos qué información tenemos que capturarle al sistema. Pero todos esos detalles de configuración, pues los hace el que te hace el soporte. Y qué bueno fuera que nosotros pudiéramos ir incursionando en ese tipo de detalles que tenemos que entrar de configuración. Pero a veces también nos da el temor de moverle, porque si le muevo una fórmula me va a descuadrar toda la nómina, ¿verdad? Pero si no sabemos moverle a la configuración, no pasa nada. Lo importante es que estemos informados, que salió un nuevo lineamiento, que tenemos una regulación nueva y que la vamos a aplicar. Como otro de los cambios que ya anteriormente, pues nada más estabas generando tu nómina y al final del ejercicio hacías el ajuste a los trabajadores en el ICR y entonces ahí ya les salía a favor o a cargo, pero ya después de tantas experiencias de que le salía mucho impuesto a cargo a los trabajadores, hubo la modificación que ahora hacíamos nuestras 2, 3 nóminas, si es por semana, y la última le poníamos mensual para que se vaya ajustando. O si es quincenal, en la primera le ponemos quincenal y en la segunda quincena le ponemos mensual para que haga su ajuste y no perjudique tanto al trabajador. Entonces, todo ese tipo de regulaciones son actualizaciones o reformas que van saliendo que nosotros quizás no la vamos a poder modificar para no tener esa responsabilidad, porque por así decirlo, tú eres el que haces el manejo de la nómina, pero no está en tu responsabilidad que le des ese mantenimiento, porque al que le corresponde es el soporte técnico. ¿Ok? Y entendamos por soporte técnico ese que te vendió el equipo, el programa de nómina, que te lo configuró. Ellos están preparados y calificados para hacer ese tipo de cambios internos en tu programa. Pero así como estamos con esa información, vamos a decirlo así, del soporte administrativo que ya tenemos y contamos con un programa de nóminas, también es importante que contemos con toda la información y que sepamos a dónde se va a generar esa información. A veces las empresas son muy extensas y tienen departamentos para todas las funciones, ¿sí? Por el número de operaciones que manejan. Pero si nosotros nos vamos así a lo básico en general, vemos que debe contar con un departamento de recursos humanos o de capital humano. En algunas sí depende de esas áreas en realizar la nómina, porque inmediatamente ellos tienen la información, la fuente del ingreso del trabajador. Entonces tienen los contratos de trabajo, tienen también el reglamento interior de trabajo, las políticas. Y políticas me refiero tanto para la selección de personal, la contratación, para las incidencias. Y toda esa información que genera ahí en este departamento, pues debe ser confiable para que todos lo demás de ahí partamos para hacer nuestro trabajo en el área de nóminas, ¿verdad? Por ejemplo, si ya tienes ahí tu alta de trabajador, inmediatamente
¿verdad? Hacer lo conducente para el SAT, para el SUA, para etcétera, todo lo que se vaya a estar relacionado, que inmediatamente ahí se genera y se genere correcto, ¿verdad? Hay empresas donde manejan una gran cantidad de trabajadores, que hay alguien específico para que genere el SUA, hay alguien para que haga sus movimientos en el ITSE, altas, bajas, modificaciones de salario, y que todo esto tenga concordancia con el SUA. Hay sistemas administrativos de nómina que de ahí mismo tú das de alta a tu trabajador en el sistema y te está enlazado con el ITSE, con el SUA, y estás actualizando los dos reportes, ¿verdad? Al mismo tiempo. Pero hay empresas que todo lo tienen en forma independiente y tenemos que hacer conciliaciones entre estas áreas. ¿Ok? Si nosotros estamos en el departamento contable, pues tenemos que tener esa información que se genera en el departamento de nóminas o de recursos humanos para el registro correcto, para cotejar nosotros en contabilidad lo que me está enviando nóminas como recibos de nómina, como lo que se generó de gasto deducible, y compararlo con lo que se dio, que está timbrado y que recibió el SAT. Recordemos que una vez que generamos la nómina, timbramos el recibo, ¿ok? Ese timbrado tiene su repercusión, ¿ok? Si nosotros timbramos y que, es que me equivoqué, voy a eliminar la prenómina porque pues me salió mal y voy a volver a generarla y luego la vuelvo a timbrar. ¿Qué estamos haciendo? Yo sé que varios compañeros de aquí presentes saben, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Se están duplicando los recibos de nómina. ¿Ok? Le estamos avisando al SAT que pagamos ese recibo y lo otra vez generamos y pagamos el recibo. Y a veces se nos olvida dentro de nuestro proceso el cancelar esos recibos de nómina. ¿Ok? Se nos olvida cancelar los recibos de nómina y ¿qué estamos haciendo? Estamos avisándole al SAT que tenemos tanta, vamos a decir, imagínense si tenemos una nómina que vale 50,000 pesos, pero al momento de procesarla, la generamos y la timbramos. Ok, ahí van los primeros 50. Después alguien vino y me dijo, ¿sabes qué? Incluye este tiempo extra y que le tocó en las vacaciones a no sé quién y genérala nuevamente. Y bueno, la volvemos a generar. Eliminamos la nómina anterior y la volvemos a generar, pero volvemos también a timbrar todos los recibos de nómina. Entonces lo que estamos haciendo es estar duplicando los recibos de la nómina. Y ya 2, 3 meses después de que el contador está haciendo, pues primero hace sus registros y hace las interfaces. Si la detecta en el mismo mes, pues la va a corregir. Pero muchas veces tenemos tantas operaciones que hasta que ya nos está tocando hacer la conciliación salen las diferencias. O viceversa. ¿Sabes que ya generé la nómina? Emití los recibos porque ya me tenían que firmar, pero no los timbré porque en la primera me marcó el SAT que no había sistema y pues ahí se me quedó pendiente de timbrar esos recibos. Y luego pasó otra nómina igual y así, hasta que finalmente llegó una vez en que se procesó la nómina y ya la pude timbrar, pero todas las demás se me olvidaron. Y entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Lo contrario, así como hay nóminas que duplicamos en el proceso del timbrado, también a veces hay nóminas que dejamos de timbrar. Y son nóminas que si no las timbramos, pues se van quedando como no deducibles, ¿verdad? Porque no se timbraron, no las estamos reconociendo como un gasto deducible. Hasta el momento en que hacemos la conciliación.
Y muchas veces si en el área contable hay tanto trabajo y no se dan cuenta, pues hasta que toca la auditoría. ¿Ok? Entonces hasta que toca la auditoría te imaginas todo lo que ya pasó y por eso a veces son los costos que están inmersos en todo el manejo de las nóminas. Porque no estamos a veces, vamos a decir que también a veces por parte de uno que maneja la nómina, pues no tuvieron esa capacitación previa para el manejo de la nómina y se ve sencillo, ¿verdad? Hay quienes te van a ver que estás haciendo la nómina y dicen, ay, está bien fácil porque nada más copia el periodo o la nómina y está bien fácil, saca bien de volada la nómina. No, no es así. ¿Verdad? Entonces vemos cómo tiene esas implicaciones, ¿verdad? El generar la nómina. Entonces, si contamos con esas herramientas administrativas que se genere correctamente desde el área de recursos humanos y te pasen una copia del alta o te pasen un listado de los que ingresaron y con qué sueldo y verificar si corresponde y si está de acuerdo con los lineamientos. Vamos a ver ahora en materia legal que todo lo que se esté generando administrativamente se apegue a materia legal. Y en materia legal hablamos de desde lo que es la ley del seguro social, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo rigen las relaciones a partir desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 123 nos dice que debe de ser, todo mexicano tenemos derecho a un trabajo digno, ¿ok? Y que debe contar con algunos lineamientos, ¿verdad? Como es en el caso de el trabajo a menores. Debemos de contemplar también el tratamiento a las mujeres en embarazo, las jornadas laborales, cuáles son los máximos y los límites, las diferentes jornadas laborales. ¿Por qué? Porque todo eso va a tener repercusión al momento de generar una nómina. ¿Ok? Si nosotros generamos las nóminas respetando lo que son los rangos, ¿sí? Las jornadas laborales, ahí es como vamos a determinar correctamente el costo de la hora del trabajador, dependiendo de cuál es la jornada de trabajo que tiene el trabajador, si es una jornada diurna, una nocturna o una mixta, ¿verdad? Después a veces salen todos estos tipos de situaciones en las que nosotros decimos, pero yo les pago parejo a todo, a lo que ganan al día, lo divido entre 8 y ya le pago a cada quien su tiempo extra, pues ya sé que es doble y triple, en fin, pero no es así de sencillo. Tenemos que ver el fundamento legal, ¿sí? Donde nos dice que cuando una jornada es nocturna, se tiene que considerar un máximo de 7 horas la jornada. Si es mixta, 7 horas y media, y si es diurna, es de 8 horas, ¿verdad? Entonces tenemos que ver el fundamento en la que nosotros vamos a estar determinando los costos por hora, ¿verdad? Entonces, todos esos lineamientos a través de la Ley Federal del Trabajo para las incidencias que se generan en la nómina, tener su fundamento. Si hablamos del artículo 58, vamos a hablar de la definición de jornada laboral, que es lo que acabamos de comentar. El tiempo, el que dura el trabajador a disposición del patrón, cuándo empieza a ser tiempo extraordinario, ¿ok? ¿Cuál es el tope para ese tiempo extraordinario? Y si tenemos lo que es el día de descanso obligatorio, y si hablamos también
de lo que es la prima dominical, si hablamos de los descansos festivos y si hablamos también de lo que viene siendo de las vacaciones, prima vacacional, todos esos nosotros tendríamos que ponerlo en la práctica si efectivamente lo estamos haciendo en base a la Ley Federal del Trabajo, si está actualizado nuestro sistema, si estamos determinando correctamente el aguinaldo, si vamos a determinar correctamente el PTU. Ahora con la reforma laboral tenemos que alinearnos, ¿verdad? Porque en todos esos hay mucha polémica por la reforma laboral. Entonces nosotros tenemos que estar actualizados al día para poder proceder con el correcto registro de esas partidas y que también se apeguen a la ley del Seguro Social. Vemos que ahora en reforma, ¿verdad? Cómo se viene a modificar los artículos 12, 13, 14, 15 en base al outsourcing, ¿verdad? Que se prohíbe la subcontratación de personal. ¿Ok? Pero sí es legal la subcontratación de personal a través de esas prestadoras de servicios u obras especializadas, siempre y cuando cuenten con su registro. Entonces vemos cómo también nosotros, si anteriormente nuestra empresa estábamos manejando outsourcing, pues a ver que tiene sus repercusiones, ¿verdad? Legales, que ya no lo podemos estar ejerciendo de forma como se venía haciendo y más bien alinearnos a las nuevas regulaciones que nos marcan la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. ¿Sí? Lo que está marcando en Código Fiscal de la Federación. Entonces, el estudio de las nóminas es una materia tan diversa, vamos a decir que todos los casos que se generan en la nómina son diferentes, siempre nos llega, es una actividad tan dinámica, ¿verdad? Porque en ella intervienen todas las incidencias que genera el trabajador y todas esas incidencias tienen una repercusión laboral y también fiscal. ¿Ok? Entonces, por eso el estudio de de los enfoques que tenemos que darle al manejo de las nóminas. Si sabemos que en la ley del Seguro Social nos marca hasta 5 días para presentar los movimientos de altas, bajas, modificaciones, y si lo estamos haciendo en forma extemporánea constantemente, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr llamar la atención de la autoridad para que nos auditen, porque ¿por qué motivo no estamos haciendo efectivamente los 5 días? ¿Verdad? Entonces también nosotros tenemos que verificar que esa parte se esté cumpliendo. Estamos nosotros en el área de la generación de la nómina, pero estamos también siendo responsables de la información que nosotros estamos capturando. Oye, me estás dando un trabajador y no aparece en el Seguro Social todavía, ¿por qué se están tardando en darlo de alta? Y ahí es donde ya las autoridades empiezan a hacer sus cruces. Oye, se está generando un CFDI para este trabajador y no se están cubriendo las cuotas obrero patronales para este trabajador. Y ahí empezamos a tener esas visitas, esos recordatorios, oye, porque hay discrepancia. Y volvemos a lo mismo, muchas veces no hay una coordinación adecuada en los departamentos que están involucrados en la generación de las nóminas. Y ese es un tema
que nosotros que generamos nóminas tenemos que ver que estemos todos coordinados para que yo pueda emitir tanto mi nómina como al momento de que vamos a generar las cuotas obrero patronales, verificar que efectivamente se estén haciendo conforme a ley. Por ejemplo, tenemos el caso del salario base de cotización, el salario diario integrado. ¿Ok? Me ha tocado en empresas donde tienen salarios diarios integrados sin modificarse año con año. Y ese es un punto muy delicado porque el salario base de cotización, el salario diario integrado se modifica cada año mínimo. ¿Ok? Y no tiene que ver con el salario mínimo, si son trabajadores que ganan más del salario mínimo, no tiene que ver con el salario mínimo, tiene que ver con sus prestaciones y sobre todo las vacaciones y la prima vacacional están incluidas. ¿Por qué? Porque las vacaciones son mi base para que yo pueda determinar la prestación de la prima vacacional. Y si yo no estoy considerando que cada año, ¿verdad? Si yo entré y ya cumplí un año, pero bueno, ahora ya es el segundo año, tiene que cambiar ese factor de integración donde están reconociendo mis prestaciones. Por eso tiene que cambiar año con año ese salario diario integrado. Entonces, si yo soy quien genero en las cuotas obrero patronales o soy quien las registro y me estoy dando cuenta que no hay esa modificación, está sucediendo, o sea, están dejando de hacer un paso muy importante y me estoy poniendo en evidencia con la autoridad. Igualmente, ¿verdad? Si lo que yo deje de estar modificando si nosotros no vemos esa modificación salarial, Ana María, no sé si me estás preguntando de parte como trabajadora o como si tú manejaras la nómina, pero si no se está haciendo esa modificación salarial y tú lo estás observando como trabajador, hay que ir al área de departamento de nómina, recursos humanos, de ahí de la empresa, y ellos tienen que generar esa modificación, porque ¿cuál es nuestra repercusión, compañeros? Si nosotros no hacemos esa modificación cada año, díganme ustedes, si no te está cambiando tu salario base de cotización, tus incapacidades en algún momento dado van a estar perjudicadas, ¿verdad? Porque van a estar pagando a menor valor. ¿Ok? Igualmente, si te toca ya tu jubilación o tu pensión, imagínate que te vayan a determinar una base con la que realmente ya hace 5 o 6 años que tuviste que haberla modificado. ¿Ok? Y también recordemos que tenemos que guiarnos en la tabla de que viene más bien dependiendo de lo que nos marque el artículo 76 sobre cómo se pagan las vacaciones, ¿verdad? Y decimos que el primer año pues son 6 días, el segundo año 8 días. Si tú ya vas teniendo esa antigüedad, es conforme, te va a tocar esa prestación de la prima vacacional del 25%, que es a lo que tenemos que integrar a nuestro salario cuota diaria. Hay que integrarle esas partidas, tanto la del aguinaldo como la de la prima vacacional. ¿Ok? Entonces, si no te lo reconocen, imagínate, estás perjudicando al trabajador, porque al momento si se toma una incapacidad, si le corresponde una incapacidad, va a estar pagando a menos valor, ¿verdad? Igualmente sus incapacidades, sus jubilaciones, lo que va acumulando para el crédito Infonavit, todos esos aspectos le estás perjudicando al trabajador si no se hacen estos movimientos
de forma anual, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, compañeros? Y ya por último, nosotros tenemos que considerar que para un costo laboral, ¿verdad? Si te dicen, oye, voy a necesitar un auxiliar de almacén que está evaluado, no sé, en 10, 12 mil pesos mensuales. Y si te preguntan, oye, ¿sabes qué? ¿En cuánto me sale un auxiliar de almacén? No, pues 10 mil pesos. Pero no es nada más su sueldo fijo, ¿verdad? Tenemos que considerar todos los demás aspectos que tenga, con los que cuente la empresa, ¿verdad? Si la empresa tiene más prestaciones que las de ley, esas son las que hay que considerar, ¿verdad? Si nosotros sabemos que en la empresa se da algún bono especial, se dan vales de despensa, se dan ayuda para transporte, todo lo que involucra contratar al trabajador hay que incluirlo para que nosotros podamos determinar bien el costo laboral. Tanto lo que son sus ingresos como lo que me va a costar de forma en aportaciones de seguridad social, capacitaciones, uniformes, todo lo que conlleva una contratación del personal, específicamente del lugar de trabajo donde lo voy a ubicar. ¿Verdad? Y entonces para eso tenemos que hacer todo el ejercicio de cómo vamos a determinar ese costo laboral y tenemos que tener a la mano nuestra herramienta para el cálculo del IMSS, el Infonavit, antes de su contratación, ¿verdad? Muchas veces tenemos, nosotros administradores o contadores tenemos que esperarnos a que el área de nóminas tenga esa información para yo poderle agregar los demás conceptos. Nosotros también podemos en forma administrativa contar con una herramienta y poder determinar lo que me representa a mí un trabajador como su costo laboral y poderlo tener esa herramienta a la mano para poder determinarlo y tomar la decisión a corto plazo, inmediatamente, ¿verdad? Porque no nos podemos esperar hasta una semana que ya determinaron por allá el IMSS, el Infonavit y sus prestaciones. No, o sea, todo un conjunto nosotros lo podemos determinar en 2, 3 minutos, que capturemos cuánto es lo que va a ganar diario, ¿verdad? Y poder determinar ese costo laboral que me va a representar. Pero tengamos presente, no nada más es el salario, ¿verdad? Sino todas las demás partidas que estén, vamos a decirlo, en su contrato laboral, que cuenten en la empresa, todas las prestaciones. Y de esa forma nosotros podemos dar esa información a la administración y se pueda tomar la mejor decisión. Ok, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Alguien que guste comentar algo? Gracias, Juan Gerardo. Entonces sí tenemos que saber el impacto que genera el hacer las nóminas, ¿verdad? Y tener, sí, gracias también, lo del salario base de cotización. Créeme que cuando hemos estado haciendo los talleres, cada quien con su propia información de la empresa, podemos cotejar este punto que también nos compartió la compañera, en la que nunca se cambia el salario base de cotización. Y créanme que empresas grandes con 1,200 trabajadores hemos hecho el taller y empiezan a poner sus propias cantidades, ¿verdad? Cada quien hace su proyecto, su taller, hace su ejercicio como caso práctico y es donde van revisando esta parte. ¿Por qué? Porque entonces o la empresa se está generando una carga
muy importante, porque después los trabajadores sí pueden meter alguna reclamación en el IMSS, compañera. Lo podemos hacer en el IMSS como trabajadores. Oye, ¿sabes qué? Esto es lo que gano, esta es mi antigüedad. Entonces sí hay herramientas para que el trabajador reclame que se le esté cotizando correctamente. Y entonces te llega la invitación del IMSS y tienes que corregir esa situación con actualizaciones y recargos. Cuando es invitación, aún no te llega ahí lo que es la multa, ¿verdad? Pero si ya ya te llega con la multa fijada, a veces por ese motivo es difícil bajar la multa. Muy bien, chicos, ¿alguien más que guste hacer algún comentario, alguna duda? Muy bien, pues digo, la verdad, para mí me encanta todo este tema de las nóminas y créanme, siempre me siento muy satisfecha cuando compartimos algo de valor, algo que tú puedes ir ahorita mismo y revisar en tus cuotas patronales que estamos haciendo en nuestra empresa, ¿verdad? Porque no es la idea el ir a identificar que lo estamos haciendo mal, sino más bien vamos a ver qué vamos a corregir, ¿verdad? ¿Qué acciones vamos a tomar para mejorar nuestros procesos y mejorar la forma de poderlo calcular bien, de estar al día con la autoridad, evitarnos multas y sanciones, evitarnos demandas, ¿verdad? Todo eso es el motivo de por qué salimos a buscar que se hagan bien las cosas, ¿verdad? Tenemos de buscar ese punto, mejoría. Gracias, Ana María. Pues quedo con el gusto de estar con ustedes. Me dio mucho gusto tener esta charla en la mañana y pues vamos a estar elaborando otros temas de suma importancia para invitarlos, ¿verdad? Y que puedan acompañarnos, sobre todo porque a veces podemos hacer con las mismas inquietudes que tenemos dentro de nuestra empresa y no lo logramos, ¿verdad? No logramos hacerlo. Y aquí en este tipo de talleres es lo bueno. Aquí nosotros con tu misma información, tú estás trabajando y estás determinando esas posibles causas que traemos nosotros como inquietudes, y hasta que no las plasmamos vamos viendo en dónde fallamos o en dónde hay nuestra área de oportunidad para la constante mejoría, ¿no?, de toda la organización. Y pues esa es la idea. La idea es esa, ¿no?, que estemos en constante conocimiento para mejorar esas áreas de oportunidad que tiene la empresa. Te esperamos en nuestros cursos en línea y presenciales. Technology México agradece tu participación.